Quiero hacer dos aclaraciones importantes antes de arrancar con este episodio. La primera es que en este capítulo voy a estar hablando del fenómeno del ataque de pánico, pero bajo ninguna circunstancia la información que voy a dar acá debe sustituir información profesional real. Entonces, si tú estás teniendo alguna experiencia de este tipo, lo más responsable es que consigas a un profesional que te dé las respuestas específicas que necesitas. Es genial ver videos en YouTube, pero yo dejé la carrera de psicología hace muchos años y no la terminé. Entonces no soy parámetro para darle consejos a nadie. El punto de este episodio es abrir la conversación sobre el tema y contar mi experiencia. En segundo lugar, hablar sobre estos temas puede ser complicado para personas que hayan pasado por esta experiencia. Entonces, aunque este video va a tener un final feliz, si en algún momento sientes ansiedad porque estoy hablando de la ansiedad, quiero recomendarte un tip para que puedas disfrutar del episodio. Si en algún momento sientes esto o sientes algún síntoma físico, intenta observar el síntoma físico con curiosidad en vez de con miedo. Entonces, si por ejemplo sientes taquicardia, intenta observarla con curiosidad. Así se siente una taquicardia. Esto te puede ayudar a minimizar toda la situación y observar solamente el síntoma como un síntoma que va a pasar solo. Al fin y al cabo, ¿qué tan aterradora puede ser una taquicardia? Ok, vamos a hablar de pánico. Ese día estaba caminando sola y estaba a punto de pasar un semáforo. De repente empiezo a sentir como me están sudando las manos. A mí siempre me sudaron, pero esta vez era como un sudor mucho más grande. Era como si una fuente estuviese saliendo de la mano. Empiezo a sentir eso, me empiezo a ver las manos y empiezo también a sentir como mis pies se sienten muy fríos y como que la estabilidad que tenía antes como que desaparece. Entonces sentí como una sensación de que me iba a desmayar. Algo más pasaba, en mi estómago había como un hueco extraño e inmediatamente sentí como una energía, una cosa increíble, una energía enorme saliendo de atrás de mi espalda, como un dementor enorme que me abrazó, que me dio el beso. Y empecé a ver todo a mi alrededor con miedo. Fue como si los de edificios desaparecieran y un tsunami enorme viniera hacia mí, o como si un meteorito estuviese viniendo hacia mí. Era una cosa increíble. En ese momento pensé, estoy teniendo un ataque de pánico. Fuck, estaba sola y era muy difícil realmente buscar una ayuda. Tipo, en ese momento, ¿a quién le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Hola, soy Sara, estoy teniendo ataque. Muy difícil. Aparte, no quieres hablar, no puedes hablar, no sabes qué es lo que te está pasando. Entonces, lo que hice fue sentarme y como ya yo había ayudado en el pasado a algunas personas con esto, recordé la técnica de las 5 cosas. Es una técnica muy sencilla que es muy fácil de hacer cuando estás dentro de este tipo de situaciones. Son 5 cosas para ver, 4 cosas para escuchar, 3 cosas para oler, 2 cosas para probar y una cosa para sentir. Puedes hacerlo en diferentes modos, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que hice fue unir mis manos, o sea, las uní de esta forma para sentir la presión entre ellas lo más rápido posible y volver a sentir mi cuerpo, porque no lo sentía, y empezar a observar cosas a mi alrededor. Entonces, si por ejemplo había un letrero, vi el letrero y decía, no sé, un color amarillo, bueno, ¿qué tipo de amarillo es? Entonces tenía letras, bueno, ¿qué dicen las letras? ¿Qué tipo de letras son? Gracias a la vida, en ese momento salieron como 4 o 5 niños que empezaron a jugar. Y para mí los niños son fantásticos porque siempre están como en su mundo, pero están muy presentes. Entonces, lo que hice fue mirarlos, observarlos detenidamente e intentar meterme en esa historia con ellos que ellos estaban viviendo, para tratar de distraer al cerebro y volver a un espacio presente. Me acordé mucho de lo que hacía en la meditación, que es volver la atención al cuerpo, y así me fui calmando. Pero Dios, qué experiencia. En mi mente inmediatamente fue ya un poco más recuperada y pude caminar y demás. Me dañé el cerebro, ya está, tengo que vivir con pastillas el resto de mi vida. Se acabó, estoy a punto de la neurosis. Esto, no tengo plata para el psicólogo. No hay. ¿Qué voy a hacer? Yo sabía en ese momento que mi vida había cambiado, que esa experiencia había cambiado todo. ¿Qué voy a hacer? Esto es un viaje de vuelta a la normalidad que tengo que hacer y ni siquiera sé por dónde empezar, no me acuerdo nada de la facultad. Ayúdenme. Necesito un té.
Los siguientes días a eso fueron los que yo catalogué como el campo de mina. Y es una resaca que te da después de ese ataque, que yo creo que es peor que el ataque en sí, porque es un miedo que queda en tu cuerpo y en tu cerebro de no volver a pasar por esa situación otra vez, porque es un pánico feo. Entonces, bajo ninguna circunstancia quieres que eso suceda de vuelta, pero hay muchos detonantes que podrían accionar a que tú vuelvas a tener el ataque. Entonces, en mi caso era la palabra pánico. Si yo escuchaba la palabra pánico, inmediatamente sentía otra vez la sintomatología. Entonces, era más como estar en un campo de minas en donde tú no sabes exactamente dónde pisar para que no se active una bomba. Y durante esos próximos días, en lo único que intenté concentrarme es en recuperar energía, porque el cuerpo pierde mucha energía en ese proceso, estás muy cansado, y tratar de dormir lo más posible. Fue lo único que hice. Al cabo de, yo creo, fueron 3 días, empecé a observar que la vista de miedo, la sensación de miedo permanecía. Era como que ahora tengo miedo de todo. Y cosas súper estúpidas, como por ejemplo, una vez fui al supermercado y al día anterior un agua había estado a cierto precio y en el día siguiente cuando fui estaba más cara. Esa situación, cuando fui a comprar el agua y la vi más cara, me dio miedo. Fue como, está cara. Y después también sucedía cosas como que tenía un turno de trabajo al día siguiente en donde tenía que levantarme muy temprano y me daba fastidio hacerlo, pero en vez de que me diera fastidio como todos los días, me daba pánico. Era como, ahora me tengo que levantar temprano. Era como si miedo y terror hubiesen tomado el control de mi cerebro y estuvieran jugando con los botones. No, 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 horrible. Entonces yo intenté sacar pensamientos que antes eran súper positivos y súper emocionantes, como por ejemplo ir al bosque, y me decía a mí, vamos al bosque a ver qué te parece. No, ¿qué tal si se cae un árbol? No, no había forma, no había forma. Yo había tenido el plan 3 días antes de ver una película y ya había comprado la entrada a todo. La película se llama Un lugar silencioso y tiene 2 partes. Ya yo había visto la primera parte que me había encantado y quería ver la segunda parte y había planificado eso antes de que pasara todo esto. Un lugar silencioso es una historia sobre una familia que está en un mundo post-apocalíptico y hay unos monstruos en la Tierra que matan a las personas por sonidos. Entonces las personas tienen que ser totalmente silenciosas. Y esta historia conlleva a la familia a su estilo de vida totalmente silenciosos para que los monstruos no los ataquen. Esta es una película que no es catalogada como terror, pero es un suspenso importante y te tiene allí. Entonces yo decía, no sé si es la mejor opción ir a ver una película de cuasi terror después de que pasa esto, pero estoy negada a perder la oportunidad y a que esto empiece a atacar toda mi vida. Entonces dije, vamos a ir a ver la película, vamos a ir a ver la película. En el camino al cine, obviamente, yo sentía muchas sensaciones y tenía muchos pensamientos de qué pasa si me va a atacar, sé qué pasa si me da un ataque, a quién le pido ayuda, qué va a pasar, pero aún así seguía yendo y decía, vamos a darle, no te preocupes, vas a estar bien. También en el camino me atreví a hablar por primera vez del tema con una amiga que debe estar viendo el video y ella ya había tenido esta situación desde hace muchos años atrás, entonces yo quería un poco de experiencia de ella, todavía no había buscado información online, no quería saber nada del tema todavía, pero sí quería un apoyo de alguien que supiera qué era lo que estaba pasando. Ella me dijo que eventualmente ella había podido controlar, que había estado mucho mejor con el tiempo, que no habían desaparecido del todo, pero que había mejorado la situación. Entonces eso me calmó un poco y me ayudó un poco a tener un poquito más de esperanza en el camino, de que no iba a tener que vivir con esto siempre. Yo llegué al mall como 2 horas antes de que comenzara la película y tenía un tiempo significativo para hacer algo más, entonces decidí tomarme un té, que me encanta. Entonces me siento a tomarme la taza de té y tenía la intuición de que para superar todo esto iba a tener que utilizar todas las herramientas psicológicas que conozco y más. Entonces decidí utilizar la primera herramienta que utilicé en todo este proceso, que fue la perspectiva retrospectiva. En la perspectiva retrospectiva lo que haces es tomar tu momento presente, el momento exacto en el que estás viviendo, y empiezas a narrarlo. Pero lo empiezas a narrar como si ya hubiese pasado, como si fuera parte del pasado o como si tu yo futuro lo estuviese leyendo. Eso lo que hace es tomar tu momento presente y apreciar que también va a cambiar, que va a evolucionar, que las cosas no van a ser igual. Pero al mismo tiempo, cuando uno a veces piensa en cosas del pasado, uno piensa en los años de oro. Es como que el pasado es mucho más lindo de lo que realmente es. Entonces esto hace que le pongas color, que le pongas brillo al momento que estás viviendo. Entonces yo agarro, me tomo mi té y mientras me lo estoy tomando empiezo a escribir. Y empecé a escribir. ¿Recuerdas esa vez que estabas tomando té
una hora antes de entrar a una película de cuasi terror, cuando hace 3 días tuviste un ataque de pánico? ¿Recuerdas cuando le escribiste a una amiga? ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Recuerda cómo te sentiste? Y empecé a describir todo lo que estaba pasando en ese momento, como si fuera parte de mi autobiografía y ella pasaba hace 2 años atrás. Esa fue la primera vez en la que me reí en 3 santos días. Fue la primera vez que me sentí tranquila de vuelta, que sentí como que, no sé, como que realmente todo iba a pasar, que iba a estar todo bien y me dispuse mucho más fácil a poder entrar a la película. Entonces fue genial, fue una herramienta que me ayudó mucho en ese momento. Y me meto. Voy a la película, entro, me siento, igual estaba contando mi pulso, cuántos son, 64, 73, cómo estoy, estoy viendo a quién tengo al lado, qué es lo que va a pasar, chequeando la taquicardia, está todo bien, y arrancan los trailers. Veo cómo reacciono a los trailers, es como ver cómo reaccionaba todo, como si fuera la primera vez que lo veo todo, otra vez. Arranca la película, yo tenía mucho miedo, decía, bueno, si en los 10 próximos minutos siento temor o algo así, me voy y se acabó. Gracias a la vida, arranca la película y a los 10 minutos estoy metida en la película. No hay nada que Emily Blunt no pueda curar. Disfruté esa película como nunca, me encantó, me metí en toda la serie, me fascinó. Y me sentí súper normal. Salí de la película súper realizada, súper tranquila, estaba bien, salí tranquila. Y dije, ok, vamos a empezar el proceso de recuperación. Para eso tuve que hacer la primera acción, que fue buscar la causa. Desde siempre yo he tenido la dicha y el privilegio de ser una persona creativa y de poder expresar mi creatividad libremente. Yo he podido hacer lo que he querido, como he querido, y lo he podido sacar de la forma en que he querido hacerlo. Y en los últimos años el arte audiovisual ha sido mi elección para poder expresar lo que quiera crear, lo que quiera decir. En estos últimos 2 años ha sido difícil realmente seguir en ese ámbito por la pandemia. La pandemia ha parado muchas cosas y ha sido difícil crear, hacer rodajes, juntarse con gente. Es complejo, es un arte que involucra a muchas personas, es difícil hacerlo sola y después de todo esto no ha sido fácil realmente volver a una normalidad en donde nosotros podamos volver a rodar o se puedan crear cosas. Yo me dediqué entonces nada más a acomodarme a esta nueva realidad durante estos últimos 2 años y hace un tiempo, hace unos meses, cayó en mí una idea que realmente quería hacer. Era una idea nueva, una idea de algo que no había hecho y que ya tenía como el picor para hacerla, pero sentía que habían muchos contras para no hacerla. Entonces yo estuve como tratando de procesar de qué forma se podía hacer, tal, si esto puede ser, esto no, pero había muchas cosas que estaban fuera de mi control, muchas situaciones afuera de mí que no tenía yo el alcance para realmente hacer algo y eso me inhabilitaba entonces para poder proseguir y entonces yo me echaba para atrás y me preocupaba. Entonces decía, fuck, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, tengo que esperar a que esto suceda para eventualmente poder hacer aquello, tengo que esperar, Y estaba en ese ritmo. Lo que intenté hacer fue buscar 2 días antes del ataque qué era lo que estaba pensando y en qué me estaba preocupando. Y bingo, estaba preocupándome sobre la idea que quería hacer. Yo quería crear esto, pero no podía porque tenía que suceder esto, entonces si no sucede aquello, aquello, lo otro, pero eso no depende de mí, entonces no puedo. Un día antes yo estaba en el mismo tema, pero con más preocupación todavía porque realmente estaba viendo que no podía. Y en el momento del ataque yo estaba pensando, y lo recordé perfecto, no hay salida. No hay salida, estaba pensando. Y ¡boom! Fue como que me atacó el dementor en ese momento en el que yo realmente dije, no hay salida. Yo no voy a poder crear hasta quién sabe cuándo, no hay salida. No hay plata, no hay tiempo, no hay nada. ¡Pácata! Se vino la locura. Ok, tenemos una causa. Inmediatamente cuando yo empecé a pensar en cuál era la causa y vi que era esa o que esa había sido la conexión, entendí en un segundo que, voilà, la preocupación no ayuda para nada. Pero esa fue una eureka para mí porque hasta ese momento yo pensaba que preocupándome estaba haciendo algo. Entonces, claro, como no lo puedo controlar y no puedo hacer nada fuera de este lugar en donde yo estoy, entonces me voy a preocupar. Y con esa preocupación yo por lo menos estoy accionando algo.
Yo decía, si no me preocupo, ¿qué otra cosa puedo hacer? Y en mi mente no salía ninguna otra idea para hacer, entonces me preocupo. Preocuparse y preocuparse y preocuparse llevó a muchísima ansiedad que se fue condensando y mi mente eventualmente se fue acomodando a pensar en eso nada más, hasta que eventualmente yo me sentí dentro de una cajita en donde no podía salir, no podía hacer nada, no podía crear. Y como la creatividad es tan importante para mí, realmente me sentí atrapada. Y ahí fue cuando vino el Dementor y ¡fuacata! Me llevó con él. ¡Wow! Wow. La primera cosa que hice fue entonces tratar de ver de qué forma podía parar los pensamientos obsesivos. Un pensamiento obsesivo es un pensamiento que ya ha estado demasiado tiempo, que básicamente tiene que ver con la preocupación o con la incertidumbre y no te permite avanzar. Estos pensamientos son súper constantes, no paran, están todo el tiempo y a veces necesitan ayuda psicológica porque realmente son pesados. Yo lo que hice fue buscar una visualización. Entonces me imaginé caminando por un bosque y llegando a un punto en donde había una franja de no pase y un caminito. Al final del caminito había un castillo negro y unos dementores. Y arriba decía la frase, ¿estás seguro? Y salía una carita feliz de abajo. Haciendo eso, yo me imaginaba que cada vez que me encontraba pensando en no puedo crear por esto o no puedo hacer esto, me daba esa imagen. Traía esa imagen a mi mente, esa visualización. Y eso me daba 2 o 3 segundos para considerar si yo realmente quería alimentar ese pensamiento o si era momento de buscar y poner mi atención en otra cosa. Cuando tú alimentas los pensamientos que son obsesivos y que normalmente están cargados de preocupación, eventualmente te traen ansiedad y viene el pánico. Entonces, parar eso para mí era fundamental. Y traía la visualización una y otra vez, una y otra vez. Cuando pudieron cesar un poco más, empecé a darme cuenta que también tenía otros pensamientos de estás cansada, pero realmente lo quieres hacer, pero esa idea no va a funcionar, pero ¿por qué no te tomas el día? Pero tal. No sabía realmente si eso era muy funcional o si era muy bueno tener todo ese tipo de pensamientos, entonces dije, ok, voy a acomodar todos estos pensamientos y los voy a poner en una visualización con una persona real. Y la llamé Bakuisha. Bakuisha vive en un espacio de mi cerebro en donde está en un sofá gigante con la panza afuera, comiendo chips y viendo películas. Y Bakuisha todo el tiempo me dice, estás cansada, no puedes, tal. Yo dije que no tenía que prestarle atención a Bakuisha, no era tan necesario porque no me estaba haciendo productiva. Entonces cada vez que pensaba en, no tienes tiempo, no tal, no lo hagas, me imaginaba a Bakuisha diciéndomelo mientras estaba mirando la televisión. Y eso me ayudaba a no prestarle atención o apoyar a este tipo de pensamientos que no me estaban haciendo tan productiva. Entonces por un tiempo fue visualización y Bakuisha, visualización y Bakuisha. Al hacer esto quedó un espacio en mi mente para que yo pudiese empezar a crear y a ver qué cosas estaba haciendo realmente para crear. Y ahí me di cuenta, no estoy haciendo nada. Y desde hace mucho tiempo no estoy haciendo nada. Estaba tan ocupada preocupándome que no había ninguna acción que yo realmente sí podía controlar para poder empezar a hacer otra nueva creación. Entonces dije, muy bien, vamos a sacar la cámara. No, que me la van a robar, que no, que... Ok, sácala en el edificio en donde estás. Préndela. Muy bien. Y empecé con pasos cortos. Vamos a escribir un guión. No, que el guión no va a salir. Escribe el título. Vamos a escribir una idea. 2 párrafos de idea. Empezar a gatear para después caminar, para después proseguir. Así arranqué. Entonces, ok, vamos a prender la cámara, ok, me gusta, ok, vamos a sacarla, ok. Y ahí empecé a sentir otra vez el disfrute que existe en grabar, el disfrute que existe en crear, todas esas cosas que tanto extrañaba. Obviamente seguían los pensamientos y seguían las visualizaciones, es un trabajo constante que hay que hacer todo el tiempo para que el hábito pueda bajar, pueda cesar y nuevos hábitos puedan surgir. Hay que tener paciencia. Yo odio la paciencia, pero hay que tenerla, es necesaria apoyar la paciencia y el hábito constante de estas prácticas que son mucho más funcionales y que van a traer eventualmente muchísima más paz. Aunque ya estaba creando, ya estaba haciendo algunas cosas mucho más creativas y me sentía mucho mejor, los síntomas se mantenían. A veces, por ejemplo, no sé, me daba un dolor de cabeza y yo decía, tengo un tumor cerebral, me quedan 3 meses de vida, listo, se acabó. Y empezaban a sudar las manos y todo otra vez. Me dolía el estómago, era, ok, tengo un tumor estomacal, me quedan 3 meses de vida. Siempre, era súper magnificar una cosa que no tenía sentido, lógica ni razón. Entonces,
empecé, como era parte de un hábito, empecé a observarlo justamente, como dije al principio del video, con curiosidad. Entonces, si me daba un dolor de cabeza, me daba dolor de estómago, me sudaban las manos, o lo que fuese que pasara, en vez de mirarlo con miedo, lo miraba con curiosidad. Ah, así se siente el dolor de cabeza, así se siente esto, así se siente aquello. Y empecé a utilizar el mantra, es solamente mi cerebro. Ah, es solamente mi cerebro, es mi cerebro. Acá está mi cerebro de vuelta. Si me daba ansiedad o si me daba algo de pánico o lo que sea, le daba la bienvenida. Le decía, bienvenida ansiedad, así se siente la ansiedad, está todo bien, puedes estar. Y me juntaba con ella, estaba ahí sentada con ella, sintiéndola, ¿cómo estás? Y eventualmente pasaba. Así fue la forma más fácil y realmente la forma más funcional dentro de lo que probé, en la que pude proseguir con mi vida sin que esto realmente atacara todos los espacios que quedaban. En ese momento ya estaba un poco más tranquila y ahí fue cuando utilicé una técnica que me encanta, que se llama framing. Framing o enmarcar, como se traduce en español, es una técnica que se usa para tratar de buscar una perspectiva diferente a las cosas que te pasan. Yo creo que es un privilegio que como humanos nosotros tengamos el poder de darle significado a todo lo que sucede. Y ese significado es nuestra responsabilidad. Entonces, la forma en la que tú veas las cosas es tu responsabilidad, pero es tu poder también. Tú puedes verla de la forma que tú quieras. Por eso no son las cosas que pasan, no es lo que te pasa, sino la forma en la que tú lo ves. Entonces a mí siempre me ha encantado jugar mucho con este framing. Yo me imagino que yo soy una decoradora de obras de arte. Entonces a mí me dan una galería en blanco y me dan un montón de obras de arte que yo no sé cuáles son, no sé quién es el pintor, no sé nada. Y me dicen, bueno, acomódalas. Aunque yo no sé cuáles son estas obras ni cómo quedarán mejor, la forma en la que yo las organizo es mi responsabilidad. Entonces si quedan de una forma armoniosa y linda, es porque yo las veo de una forma armoniosa y linda, y si se ven feas es porque yo las veo de esa forma. Entonces siempre ha sido una parte muy importante de cómo veo todos mis problemas. Cada vez que llega un problema, ok, vamos a hacerle un enmarcado. Pensando en esa idea, me llegó una referencia de Friends en la temporada 10. Y es cuando Phoebe está a punto de mudarse y le regala sus obras de arte a su mejor amiga, Mónica. Y su obra de arte es horrible. Es una cosa espantosa que sale del marco, una mujer que sale horrible. Y Mónica está espantada de este regalo, pero para no hacer sentir mal a Phoebe le dice, qué hermosa obra de arte. Phoebe se emociona ante esto y decide hacerle otra obra de arte que es aún más fea, que se llama Gladys. Y pensando en eso yo dije, si la ansiedad fuese una obra de arte sería Gladys, pero si el ataque de pánico fuera una obra de arte sería Gladys. Horrible. Esta fue irónicamente la primera vez que me reí sobre los ataques de pánico. No me había reído, habían pasado como, no sé, 2 meses y yo no me había reído del tema. Y es irónico porque el punto más dulce de enmarcar una situación es cuando te puedes reír. O sea, el punto final a donde tú quieres llegar con los enmarcados es a la comedia. Entonces, si logras reírte de lo que te pasa, ganaste el mejor enmarcado que te puedes tener. Es lo más lindo, significa sanación, estás en un punto lindo. Entonces fue realmente la primera vez en la que pude hacer un enmarcado lindo. Aún así, darle el significado o buscarle el significado a este ataque en general fue difícil. Fue difícil porque, irónicamente, pasar por una situación como esta es una de las cosas que más terror me había dado. Yo siempre he pensado que tener no sé, tener un problema psicológico, sea cual sea, es como mi peor pesadilla, y por eso siempre he tratado de buscar los mejores libros, medito, hago todo lo que puedo para mantener mi salud mental lo más al punto posible. Entonces, que me pasara esto y que me pasara en un día cualquiera, un martes cualquiera, sin que yo pudiese ver que se venía, aunque era obvio, fue duro porque, wow, y ahora cómo confío, y me sentí decepcionada, y es ahora en qué voy a hacer, en qué voy a confiar, y cómo voy a recuperar esto, y cómo hice algo que me estaba hiriendo durante tanto tiempo y no me di cuenta. Difícil. Pero si al mismo tiempo observo que a veces uno ve cosas que realmente le importan y uno siempre está tratando de hacerlo mejor, y bueno, a veces te hieres, pero estás tratando de hacerlo mejor. Y en el momento en que me di cuenta, entonces empecé a accionar y se abrió una puerta
que yo no había visto, que era obvia, pero que por fin la logré ver y empecé a accionar sobre esa puerta. Y que 2 meses después de estar en esa esquina, ustedes están viendo el proyecto que yo quería crear y que se está dando. Y que ahora estoy hablando de esto que jamás pensé en mi vida. ¡Wow! Es genial. Cuando yo empecé a hablarlo y cuando empecé a abrirme sobre qué eran los ataques de pánico, tú también lo tienes, y tú también lo tienes, y tú también lo tienes, y tú lo tienes 2 veces al día. O sea, la cantidad de gente con la que pude compartir esta experiencia que también habían pasado por una situación similar fue ilógica, fue muchísima gente alrededor y yo decía, wow, nadie está hablando de esto, la información en internet no es tan buena y todo el mundo está pasando por esta situación, todos están pasando por algo. Entonces, de alguna forma fue una obra de arte, lo fue, lo es. El ataque de pánico fue una de las más aterradoras, pero bellas obras de arte que he podido tener. Entonces, nada. Entre todos los videos que voy a decir, este creo que es el que más lo voy a sentir. Muchas, muchas gracias por escuchar. Y nos vemos en una próxima entrega y espero que disfruten el show. Gladys? Oh, man, third time this week, man. This does not get old. Get me! Oh, don't be such a baby. Please.